Dios es bueno. Quiero estar compartiendo algo que el Señor me ha dado para este comienzo. Tenía la idea de compartir algo que tuviera que ver, que fuera alusivo a lo que es el comienzo y tratar de motivarnos. Y el Señor de alguna manera me estuvo llevando a entender que para empezar bien hay que hacer las cosas bien. Y la única manera que tenemos los hijos de Dios de hacer las cosas bien y de conducirnos correctamente es bajo el temor de Dios. El temor de Dios es el termómetro, el temor de Dios es el que marca el estado de nuestro tanque espiritual, el temor de Dios es el que me permite acceder o el que me priva del acceso. Necesito ser alguien temeroso del Señor. Podemos entender que cuando hablamos de gente temerosa del Señor, hablamos por otra parte de gente que no lo es. Y no hay medias tintas, no se puede ser medio temeroso. O sos temeroso o no lo sos. No serlo es un gran problema, serlo es una gran bendición. Yo necesité que se me explicara, necesité oír de parte de otros que eran conocedores de la palabra, que tenían profundidad en el conocimiento, que me enseñaran que el temor de Dios no es andar asustado del castigo de Dios. Nosotros tenemos el privilegio, la bendición de poder habitar en el tiempo más glorioso, más hermoso de la iglesia, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que podamos ser temerosos de Dios y entender que cuando somos temerosos, lo que estamos teniendo es un temor reverente. Nuestro temor está en perder la relación con Él, en que Él se ponga mal con nosotros, en que Él no reciba nuestro gozo, nuestra adoración, que Él no reciba. Y quiero decirte que si esto es lo que me permite a mí estar temeroso, seguramente el enemigo se va a levantar con sus artimañas para que yo termine haciendo todo lo contrario y sea alguien que no es temeroso. Así que si esto está en tu corazón, seguramente Dios nos va a auxiliar para ser verdaderamente temerosos en el nombre de Jesús. Dice Proverbios 1:7, versículo muy conocido, uniendo al temor de Dios con la sabiduría. Y dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego explica, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Sencillamente podríamos hacer un análisis del texto y comprendemos que el principio, así lo expresa el mismo texto, de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por otra parte habla de los insensatos, que son los que desprecian lo que los que son temerosos de Dios no desprecian. Por lo tanto, no deberíamos despreciar ni la sabiduría ni las enseñanzas para considerarnos temerosos de Dios. Quiero decirte que no hay excusas para alejarte de la enseñanza, no hay excusas para alejarte de la comunión con el Señor y con su cuerpo. Todo lo que sea y todo lo que venga como excusa a mi corazón, lo que está haciendo es fabricando en mí alguien que no es temeroso de Dios, alguien que rechaza la enseñanza, alguien que dice, yo ya leí la Biblia, yo tengo 40 años de cristiano, yo no hace falta que vaya a la escuela de vida, rechaza la enseñanza. Y por rechazar la enseñanza, ¿qué es? Simplemente decimos a alguien que no es temeroso. El que es temeroso abraza la enseñanza, recibe la sabiduría. El que no es temeroso no necesita sabiduría. Y estoy hablando de la sabiduría que viene de Dios. No necesita enseñanza. Por lo tanto, se aísla y cree que con su propia razón, con sus propias consideraciones, puede andar por la vida llevando adelante todo lo que él quiera y seguramente tropezando y chocando con todo lo que encuentra. Necesitamos de la sabiduría de Dios y de las enseñanzas del Señor. Alguien temeroso abraza esa sabiduría en el nombre de Jesús. Ahora, hay muchos temores. El temor natural es el temor a los accidentes. Hay temor a catástrofes. Hay temores que se generan. Nosotros vivimos en un país donde generalmente en nuestra zona no hay grandes problemas naturales, pero si viviéramos en un lugar de terremotos, seguramente estaríamos preparados y atemorizados para que no vaya a ser que en una catástrofe de ese tipo perdamos la vida. Ese es el temor natural.
El temor natural hace que yo me fije si pierde el gas cuando me voy a dormir, porque puedo morir esa misma noche intoxicado. Entonces, ese es el temor natural. Por otro lado, está el temor demoníaco. Decirle al que está al lado, ojo con ese temor. Segunda de Timoteo 1, versículo 7, habla de ese temor y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cómo se llama? Espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Esa es la autoridad que nos ha dado Cristo, pero es mencionado en la palabra el espíritu, ese espíritu demoníaco, ese espíritu de temor. Por supuesto, es diabólico, es engendrado en el mismo ser de Satanás y lo quiere convidar a todos los que puede. Continuamente está tratando de transmitirse. Es el que experimentó Adán y Eva cuando pecaron, que luego, por supuesto, te lleva a mentir, te lleva a perder la esperanza, te roba la paz, te saca las bendiciones. Lo que hace, algunas de las señales de aquel que está bajo el temor demoníaco, es que es paralizado, te hace huir del poder de Dios, de la posibilidad de ser libre, te atormenta física, emocionalmente, espiritualmente. Es un espíritu inmundo que está vencido por nuestro Señor Jesucristo, pero si nosotros no tomamos autoridad para rechazarlo, puede levantarse en contra de nuestras vidas. También está el temor religioso. Isaías 29, versículo 13, dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es un temor que está ligado a la posibilidad de fingir, de actuar como si. Es aquel que hace y se mueve y vive tratando de alguna manera de generar el pensamiento en los demás, que hace como que los demás piensan que es alguien que está apegado y que es temeroso de Dios, pero su temor es religioso. Lo hace para hacerse ver, no maneja ese mismo temor y esa reverencia al Señor en la intimidad como cuando está delante de la gente. Es aquel que cuando está delante de la gente parece que flotara a 20 centímetros del piso, pero en la intimidad está 20 kilómetros para abajo, rumbo a donde usted ya sabe. Por eso es que tenemos que tomar autoridad para rechazar, porque es un espíritu sutil que podría engañarnos, y algunos de nosotros podemos aprender qué debemos hacer, qué queda ética y qué es correcto para el mover del cristianismo, y aprendo que debo cantar los himnos, que tengo que levantar las manos, que tengo que cerrar los ojos, que cuando se canta una alabanza yo me puedo quebrantar, recibo, pero termina eso y sigo mi vida como si nada. Yo tengo que quitarme de encima el temor religioso en el nombre de Jesús, porque mi temor no tiene que ser a lo que digan o a lo que opinen los hombres, sino que tiene que estar ligado a el temor de Dios. Proverbios 29 dice, versículo 25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahí está el temor a los hombres. Yo no hablo del temor solamente de temer que te haga daño un hombre, sino hablo de temer quedar mal con el hombre. Un temor reverente hacia los hombres. No quiero que se me vea mal, no quiero que me desconsideren. Hago todo lo que hago no por temor a Dios, sino que lo hago por temor a los hombres, por el temor a lo que dirán, por el temor a lo que vayan a pensar de mí, y me pierdo la posibilidad de ser alguien temeroso de Dios. ¿Estamos más preocupados por lo que dicen, más preocupados por lo que piensan, o estamos preocupados por estar en una perfecta relación con Dios? Sea el Espíritu Santo el que nos ministre. Podríamos cualquiera de los que estamos acá errar. Dice Proverbios 1, versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. El que elige el temor de Dios abraza la sabiduría. Por lo tanto, cualquiera de nosotros en algún punto de nuestra carrera en Cristo podría cometer ese error.
Hoy podemos pensar que nosotros jamás lo cometeríamos. Cualquiera de nosotros podría estar pensando en su corazón, Dios me guarde, y creo que yo lo vengo haciendo bien. Pero lo mejor que puede pasar cuando oímos la palabra es permitir que el Espíritu Santo nos toque, de tal manera que sensibles a Él podamos ser ministrados en el nombre de Jesús. Y si alguno de nosotros hasta este día se ha acomodado en alguno de los temores que no correspondía, y aún hoy puede considerar por lo que el Espíritu Santo nos muestre que ha errado, hoy podemos decir que elegimos ser temerosos de Dios. La idea es que para poder decir esto podamos preguntarnos qué hemos elegido hasta hoy. Quiero hablarle de algunas consecuencias que seguramente nos van a ayudar a meditar y a tomar decisiones. Algunos de nosotros sencillamente creen que la gracia de nuestro Señor ya nos hizo salvos, que la gracia de nuestro Señor nos ha sacado de la condenación y nos ha dado vida eterna. Y esto es sí y amén. Pero viene la parte de la santificación y es el momento de crecimiento. Yo no me puedo quedar con eso nada más. El Señor me ha llamado para hacer algo grande, glorioso con mi vida. Dice la palabra en Proverbios 1, 24 en adelante, leemos: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Fuertísimo el pasaje, pero sinceramente quiero usar todos estos pasajes para motivarnos a abrazar a ese Dios que tanto nos ama. Me incluyo con ustedes porque necesito ser renovado, necesito constantemente enamorarme, apasionarme con nuestro Señor y actuar temeroso delante de Él. No con un temor natural, con un temor demoníaco, con un temor religioso, con un temor de hombre, sino con el temor de nuestro Señor. Dice este pasaje que estuvimos leyendo desde el versículo 24 al versículo 26, de alguna manera la expresión del Señor es: me despreciasteis. Y algunos de nosotros decimos: jamás despreciaría al Señor. Pero si vos sencillamente permitís que el Espíritu Santo te ministre, vas a ver que algunas de tus actitudes, algunos de tus desaires con el Señor significan y claramente muestran que despreciaste a Dios. Luego entonces habla el versículo 27 de la consecuencia de todo esto y habla de las calamidades que se pueden llegar a padecer. Habla de estar sin respuesta a nuestras oraciones. Habla de que se va a producir fruto del mismo pecado, un fruto corruptible. Y luego habla, finalizando, versículo 32, de corrupción y de muerte. Dios nos libre de esta posibilidad y todo esto sea porque seamos capaces de ser temerosos de Dios. Jeremías 2, versículo 19, dice así: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti. Vuelvo a leer: y faltar mi temor en ti. Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dios está afligido por las consecuencias que trae que falte el temor de Dios en tu vida. Dios mismo se hace oír diciendo que está preocupado y que está viendo, considerando todo lo que viene en contra de tu vida por haber perdido ese amor. Dice Malaquías 3, versículo 5:
vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. La exigencia era para el pueblo de Dios, y ese pasaje todavía sigue marcando una exigencia para la iglesia de Jesucristo. Ni uno de nosotros puede ir delante del Señor apelando a la gracia si no es capaz de manifestar la misericordia que cree tener a su favor en pos de aquellos que están en necesidad. El Señor habla de juicio. Necesitamos actuar y movernos como gente temerosa de Dios. La palabra nos aconseja de esta manera. Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión. Yo no sé qué te estaba diciendo tu propio corazón, qué es lo que el enemigo estaba diciendo cuando comenzamos a hablar del temor de Jehová. Pero la Biblia te está diciendo: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Hoy entendemos cuál es el consejo de Dios. La decisión de Dios es sí. Deja todo. Acércate a mí con ese temor reverente. Recibí mi amor y manifestar el amor que vos tenés por mí. Pero para esto apartate del mal. Deja esas prácticas, deja esas ataduras. Cuando trabajamos como pastores con Zulma, a veces asistiendo a otros pastores, nos ha pasado tiempo atrás que nos sorprendíamos de lo que pasaba dentro de la iglesia. Y decíamos: ¿pero era diácono? Sí, era diácono. ¿Pero era pastor? Sí. ¿Era pastora? Sí. ¿Era hermano? Sí. ¿Cuánto hacía que estaba en la iglesia? 20 años, 15 años. Y los hechos y los sucesos hablaban de una actitud más carnal que cualquiera que no tenga a Cristo, que andaba por la calle. Y lo que yo estoy entendiendo es que nosotros somos una iglesia que se mueve bajo el temor de Dios, y que le damos el lugar que el Espíritu Santo tiene, no solo para que se manifieste con poder en una administración o en medio de la alabanza, sino para que nos convenza de pecado y nos lleve a la santificación. Ahora, esto que estamos esperando del Espíritu Santo de Dios obedece a una decisión, a algo que nosotros tenemos que determinar. Y tenemos que dejar de mirar a los costados y estar viendo si alguno está errando, si alguno está pifiando en algo, y tratar de hacer la propia labor en nuestro corazón y poder pedirle a Dios que sea Él el que se haga fuerte en nuestras debilidades y nos levante a un tiempo de victoria. Temerosos de Él, amantes de Dios, rodeados de su gloria, recibiendo la más grande manifestación de su gracia. Eso es lo que Dios quiere para mí y eso es lo que yo debo buscar de Él. Estoy oyendo algunas cosas que me afligen, que tienen que ver con la falta de temor de Dios. Y creo yo que no se está midiendo el furor, no se está midiendo lo que Dios es capaz de hacer cuando alguien toca a alguien de la iglesia. Guarda tu vida, guarda tu corazón, sé sensible, deja que el temor de Dios te guíe. Dios tiene, si estás solo, la mujer que tenía desde siempre para vos. Y si estás sola, tiene el compañero para vos. Pero no quieras hacerlo con tu fuerza, no quieras usar tu imaginación, no uses artimañas de la carne, no te valgas de recursos del mundo para introducirlos a la iglesia, trayendo confusión en alguien, porque alguien puede caer en esas redes, pero hay alguien que está sobre esa que puede caer o aquel que puede caer, y es justo y poderoso y vendrá con su justicia. Sé temeroso de Dios. Dice la palabra en Proverbios 2, versículo 1 en adelante, que podemos tomar una decisión. Y dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia,
si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Otros pasajes dicen, y tendrás el temor de Dios. La palabra nos instruye, la palabra nos motiva, la palabra nos enseña que hoy podemos decidir obedecer. Hijo mío, si fueras capaz de estar atento, de oírla, de recibirla, de guardarla y de vivirla, las cosas serían diferentes. Y yo quiero llamarte a que seas capaz de decidir hoy, le voy a obedecer a la palabra en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 34, versículo 11, que debe estar el deseo de aprender. Y dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El Espíritu Santo no quiere juzgarte por los errores que hayas cometido. El Espíritu Santo quiere enseñarte el temor de Jehová. Y hoy podemos recibir esa enseñanza si dejamos que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. Pero no es solo hoy. El Señor a través del Espíritu Santo quiere enseñarte el temor de Jehová a través de la lectura bíblica. Quiere enseñártelo a través de las prédicas. Quiere enseñártelo en cada célula a la que asistís. Quiere enseñártelo por donde pueda y con todos los instrumentos que pueda usar. Quiere hacerlo. Se trata solamente de desear que esto suceda. Yo quiero ser enseñado en el temor de Dios. El Señor, por supuesto, tiene, como en todo lo que Él promete, tiene recompensas. Y dice Proverbios 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El Señor para los temerosos de Dios tiene larga vida, larga vida. Proverbios 22, versículo 4, promueve que va a haber riquezas, honra y vida. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquel que es temeroso no tiene que andar pidiéndole a Dios que le dé riqueza, que le permita ser honrado y que le dé vida. Aquel que es temeroso de Jehová espera que eso llegue y lo recibe en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Juan 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No sé si estuviste considerando que tu pedido no llegaba al trono, si estuviste creyendo que Dios no te oía hasta este tiempo. Quiero decirte que si sos temeroso de Dios, la Biblia lo dice y yo lo creo, Dios te oye, Dios te oye. Cuando la Biblia dice que Dios nos oye, si somos temerosos y Dios nos oye. Salmo 147, y ya oramos, dice así, versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Complace al Señor. Date ese gusto. Sé el objeto por el cual el Señor se complazca. Sé temeroso de Dios.